ahora el Explica tu problema de auto, explica que hay llegada. Ya, bueno, a ver, señores, el problema es que eso pasa cuando tienes fuerza laboral sin paga, ¿no? Te sabotea. Te sabotea. Y entonces no ha habido audio. Tenemos dos invitados súper especiales. Paula Silverino es abogada argentina, experta en bioética, y Max Cameron, que es politólogo, es canadiense, y los dos son eminencias y tienen un montón de títulos, y no caben todos los títulos debajo de los nombres, y de hecho, como decía el gordo, no cabe ni siquiera su nombre, ¿no? Completo. No pero... van a hablar del chiste, no van a hablar del No, chiste, pues la sí, contó porque, mal ya. no, porque me había rebautizado, ya como Ana Paula, que está bien, pero no, o sea, Paula hace caso. Con Paula vamos. Ok. Entonces no era tan largo, ¿no? Bueno, lo bueno es que ya está el audio y ya nos dijeron, ok, ya estamos. Tranquilo. Menos mal leo los comentarios, si no nos hubieran mandado todo el programa sin audio. Alucina, ¿no? Sí, menos mal. Entonces, ¿quién? ¿Mandamos la...? Bueno, la cuña, ¿no? La cuña, por favor. Dale. Está bien, ¿de qué? Le dio, ¿qué hay? Eso que nacen los niños. Bueno, posiblemente vamos a tener un poco de bulla porque acá están haciendo un baby shower, no tiene nada que ver con el tema de género, pues son solamente de mujeres, no sé por qué. Explícanos por qué los baby showers son solo de mujeres, yo no lo entiendo. Bueno. ¿Por dónde empezar? No sé, porque nunca me ha tocado pasar uno así. No tenía problemas. Es verdad, el mío era fue mixto. Luis, es tu tema. No, sí, yo sí, no sé cómo se llaman. No, de hecho son un par de señores ahí, un par de viejitos durmiéndose y un mozo que le va a servir un trago a otro para que se pierda. Pero no mucho más que eso. Oye, hemos tenido en la semana, en las últimas 2 semanas, noticias súper fuertes en términos de derechos y violencia de género en el Perú, ¿no? Falleció Villareda la semana pasada. Y la última noticia, ¿no? De la chica que violaron en un bus, la violó el piloto, el copiloto. La chica fue a denunciar, los dos tipos admitieron la violación y les preguntaron, ya, ¿dónde fue? En Nazca. Ah, no, esta no es mi jurisprudencia, chao. Y lo soltaron a los dos. Lo soltaron a los dos. Sí. Hay una discusión en general en todos lados. Hay una parte muy importante de la población que se resiste a incorporar lo que ellos consideran una amenaza, yo imagino identitaria, que es el tema de incorporar el enfoque de género transversalmente en todo el Estado. Ya no hablamos en todo el Estado, sino en la educación. Y más bien lo que reclaman es penas más fuertes, no, básicamente eso, ¿no? Penas más fuertes. Sí, y dicen, para eliminar la violencia lo que se necesita es penas más fuertes. Y eso no es necesariamente cierto, ¿verdad? Mira, en mi experiencia no, porque las leyes, o sea, tenés las leyes, tenés los procesos, incluso puedes llegar a decir, bueno, hay una vocación o no, que eso es algo para tantear, una vocación o no de procesar estos casos, incluso de ejemplificar, pero donde falla el sistema es en cómo yo voy a leer y voy a llevar adelante ese proceso. Y ese es el desafío con el tema del enfoque de género. Entonces, hablábamos hace poco con amigos que son de penalistas y digo, escucha, hace falta que se sienten y repensemos esto porque tú tienes, por un lado, principios del derecho que tú no te puedes cargar, ¿no es cierto? El principio de inocencia, de presunción de inocencia, de legalidad, de tipicidad, de debido proceso. Por otro lado, tienes pruebas en situaciones que implican una violación gravísima de derechos en un espacio que generalmente no está abierto y que tienes tus dificultades probatorias. Entonces, si yo uso el mismo sistema que vengo usando hasta ahora, ¿cómo hago para tener la prueba para poder condenar a este sujeto? Tú contabas ahora, pucha, hay confesión, más que eso, ¿qué es lo que vas a pretender? No, bueno, porque no es mi jurisdicción, ¿no? O como pasó en el caso de Arlet Contreras, con el tema del video, ¿cómo lo voy a valorar? Entonces, lo que hace falta es una mirada de cómo valoro y cómo repensamos esto para que funcione, lo de la manada, por ejemplo. ¿La manada de España? Así es. ¿Qué ha cambiado? La luz. Nos hemos quedado sin luz. No nos robes la luz. No. Sin luz no somos nada. Estos son los conservadores que no quieren que discutamos este tema, pero no pero dijimos enfoque de género y solo escucharon género y sacaron el enfoque de la luz. El tema ahí complicado. El tema complicado ahí es porque también el otro extremo es acusar rápidamente a todos, ¿no? el incendio mediático. Que es lo que es la tendencia. Y digamos, la excusa es, la ley no sirve con este tipo de cosas porque se piden pruebas y las pruebas son imposibles. O sea,
No sé si tiene que ver con que las pruebas sean imposibles, es cómo vamos a articular, de dónde vamos a mirar este proceso y cuál va a ser el objetivo para que estas mujeres puedan ser escuchadas y a la vez la persona que es denunciada pueda tener garantizados sus derechos constitucionales. Es un desafío. Pero yo creo que si algo llega, digamos, si algo te tiene que llevar estos movimientos como Me Too y tal, es a decir, ok, tenemos un problema, este sistema no está funcionando y necesitamos sentarnos y pensar una discusión de cómo lo vamos a resolver, porque como viene no sirve. Sí. Y yo creo que este nivel de intolerancia social es lógico, además, cuando te vienes del otro extremo, ¿no? Es decir, años. Tú hablas con las mujeres, hablamos entre nosotras, 9 de cada 10, o sea, 9 de cada 10 hemos sufrido algún tipo de violencia sexual en algún grado, desde la tentativa de abuso sexual hasta violaciones reiteradas. No es poca cosa lo que te estoy diciendo, entre 8 y 9 cada 10. Y yo quiero saber, y lo digo por mi propia experiencia, no lo hemos hablado ni siquiera con los varones de tu familia. Claro. En general lo hablas con tu mamá, lo hablas con tu tía. Con las amigas. ¿Me entiendes? Entonces, empezar a sacarlo a la luz, obviamente te va a llevar a una situación, si quieres poner de algún extremo, o hasta, como diría alguno, de algún exceso, y está bien, políticamente. Que ha como sido debe un poco ser. quitar la vergüenza de la víctima, ¿no? Así Porque es. las víctimas siempre tenemos vergüenza de contar lo que ha pasado y ese movimiento Me Too destapó una cosa. Porque claro, las estadísticas en realidad es como que a la gente le entra por un oído y le sale por el otro. Pero cuando tú empiezas a ver que tu prima, que tu amiga y que todo el mundo tiene una historia que contar, te das cuenta de la magnitud del problema. Así es muy impresionante eso. O sea, es muy impresionante estar en una charla de amigas o estar en el trabajo y de repente que tu compañera de trabajo hace 3 años te dice, a mí mi hermanastro me violó durante 6, 7 años en mi adolescencia. Y hablas y con otra y te dicen, ¿sabes qué? A mí me manoseó mi abuelo. Y ¿sabes qué? A mí me pasó tal cosa con un cura. Y ¡wow! Claro, y somos casi todas las mujeres en esa sala que tenemos una historia que contar. A nosotros nos sorprendió mucho cuando empezó esto de Me Too. En las redes sociales había grupos y encontrabas una cantidad de contactos cercanos que te habían tenido casos así, que es diferente a leer un número, ¿no? Y Maxwell, ahí hay un tema desde el tema de la democracia. Tú has estudiado mucho el tema de la democracia. ¿Cómo se han dado estos derechos a través del tiempo? ¿Tienen alguna correlación con el desarrollo de las democracias en nuestros países? ¿Y por qué el Perú se está quedando, no? Atrás. Sí, yo creo que más que solamente elecciones, la democracia tiene que ver con la ciudadanía, ¿no? Claro. Con la idea de que nosotros, cada cual tenemos derechos, insistimos que respeten nuestros derechos y también concedemos los mismos derechos al otro. Yo creo que ese reconocimiento básico es la fundación de la democracia. Sobre esto uno puede construir un régimen electoral, democrático, y creo que una de las grandes virtudes de la democracia es que permite una expansión continua de los derechos. Lamentablemente yo creo que en el Perú la idea de ciudadanía todavía queda bastante precaria, ¿no? Hay mucha exclusión y mucha discriminación, y yo creo que el tema de género es una dimensión importantísima. Hay otras, ¿no? Discriminación ética o racial, social y económica también. Entonces, por eso me preocupa mucho cuando vengo a Perú y veo las marchas contra el Congreso, la sensación de que todos los políticos son corruptos, sí, los partidos políticos no están funcionando, porque en el fondo la solución a este tipo de problemas tiene que pasar por el fortalecimiento de democracia como ejercicio de ciudadanía. Ahí hay como un círculo vicioso, ¿no? O sea, no funcionan las cosas, decimos que la democracia no funciona, buscamos mano dura, buscamos penas de muerte, buscamos que el gobierno sea el que, o el Estado sea el que coloque ahí la mano fuerte, y la ciudadanía se va quedando un poco en grupo, ¿no? Y no desarrollando la democracia en las instituciones, ¿no? Sí, de hecho, yo en una conferencia el otro día en la Católica empecé diciendo, voy a decir una palabra y quiero que ustedes contesten, ¿qué es el primero que piensan? La palabra es los políticos. Y casi unánimemente la gente gritaba corruptos, o sea, la asociación es política corrupta. Entonces, ¿cómo cambiar esto? ¿Cómo construir una idea de la política que no es un negocio sucio? Nosotros en mi universidad hemos formado una escuela de formación de políticos, porque nosotros pensamos, si hay escuelas para gente que quiere hacer negocios, para ser médicos, doctores, maestros, ¿por qué no tenemos una escuela de políticos? Y una de las cosas que hemos encontrado en esa experiencia, ya estamos en el 6º año de esa escuela, un tema importantísimo es el liderazgo
la diferencia entre hombres y mujeres en términos de cómo ellos ejercen el liderazgo. Es una cosa muy, muy importante, creo. Sí. Las mujeres tienen mucho que aportar en términos de una capacidad de trabajar en equipo. Los hombres tienen mucho más tendencia de pensar el liderazgo es que yo soy quien dirige y los demás me tienen que seguir. Las mujeres tienen una tendencia de ver cómo hacemos que funcionamos en equipo para avanzar todos. Pero eso es lo que acaba de decir Paula, ¿no? O sea, hay que sentarnos a repensar todo esto, todos hay que sentarnos a repensar. No es, vamos a pararnos las mujeres y vamos a liderar esto solitas y vamos a hacerlo qué interesante. Pero es interesante porque un sector del feminismo te dice de alguna manera, nosotras somos las llamadas a cambiar el sistema completamente, ¿no? Y no participes de esto. Tú cállate. Es que me caigo. Pucha, lo bien quedarías. No, digo. No, eso es solo que está flotando en el inconsciente colectivo y yo lo verbalicé. No, a ver. Sí hay. Lo que pasa es que es como distintos planos de discusión, ¿no? Yo creo que lo que apuntaba Maxi me parece fascinante tiene que ver con esta conciencia de la ciudadanía inclusiva, trabajando derechos LGBT, de personas lesbianas, gay, trans. Lo ves, yo en bioética lo trabajo como un problema de ciudadanía inclusiva, ¿no? No de minorías sexuales. Y el tema de la voz, de quién lidera ciertos espacios, ¿no? Claramente el feminismo es un movimiento de liberación de más de la mitad de la población. Claro. Y es un movimiento dentro del cual conviven muchas visiones políticas y muchas visiones, hasta te diría, ideológicas de lo que es el feminismo. Pero lo que nos engloba a todas es esta vocación de liberación y de poder libremente expresarnos y ser parte de la vida política y de una ciudadanía plena, y eso implica un montón de matices. Entonces, ¿cuál es el rol? Se discute mucho. ¿Cuál es el rol de los varones dentro del feminismo? Y hay muchos varones que están repensando su masculinidad. Y eso... Es bien fuerte eso, ¿no? Sí, pues. Yo tengo uno de mis mejores amigos que es Patricio Dato de la Avellaneda, le acaba el cherry para él porque se lo merece, que está un poco en esa chamba. Y yo lo veía incluso en charlas familiares. Mi hermano, que tiene 37, 38 años, explicándole a mi primo de 18 cómo ser varón y cómo no tener esta toxicidad de la violencia. Yo no le puedo explicar eso, porque no soy varón. Se le tiene que explicar un varón. Entonces, las mujeres tenemos un rol, los varones tienen un rol, las personas que están viviendo en esta diversidad sexual también tienen una voz y tienen un rol y unas necesidades. Y no solo eso, lo que su propia parte de identidad para aportar. Y encontrar esto que es propio de la democracia, que es todos concurrimos con nuestras voces y ninguna pretende... ¿no? Y ninguna pretende callar a la otra, ¿no? Que es un desafío, es un desafío. Yo lo veo sumamente difícil, ¿no? Porque tratar de buscar partes iguales en una discusión en la que hay un grupo, la mitad, ¿no? ha sido permanentemente victimizada, explotada, agredida, y que todos, o sea, y quien no está en esa posición, quien nunca ha estado en esa posición, crea que puede realmente aportar algo a un espacio en el que, ¿no? Visibiliza tus privilegios y con ellos ya haces una chamba gigante. Ya, a ver, eso es extraordinario. Yo agregaría ahí y que además el sistema nunca le ha funcionado. O sea, porque el sistema no le ha funcionado. Cuando ha ido a denunciar, le han dicho las pruebas que no tengo pruebas. O la mandan a otra comisaría. O la mandan a la otra comisaría, como lo que acaba de pasar. O sea, no le funciona el sistema. ¿Por qué vamos a repensar, a resolver o aportar en este sistema que no me funciona? Porque ¿no? escucha, porque tú vas y tú eres el fiscal que está del otro lado, ¿ya? Y ves a esa mujer. Y vos empezaste a hacer esta chamba de pensarte, ¿quién soy? ¿Quién soy yo como varón? ¿Cómo ejerzo mi masculinidad? ¿Cómo me planto en estos privilegios? ¿Qué me pasa a mí políticamente y existencialmente como ser humano frente a eso? Yo te aseguro que el varón que se ha replanteado eso frente a esa mujer que va a denunciar no va a tener la misma actitud que el otro, y eso ya cambió las cosas. Pero el tema es que para llegar a ese nivel tendrían que pasar, no sé, 100 años. No, olvídate, vamos a acordar con esta huevada de una vez. Porque yo siento que el cambio social es muy lento. No. El cambio es individual. Es individual o no existe, porque esto es una posición muy personal, pero es política también, es 1 más 1 más 1 más 1. Haces tu chamba, yo hago la mía, vos haces la tuya, y vas funcionando como un factor de cambio y de toma de conciencia, porque si lo piensas como vamos a esperar hasta que tengamos la masa crítica para que esto cambie, ok, nos sentamos a tejer y a esperar. Ahora, yo hago mi trabajo e impacto en todo mi círculo familiar y de amigos. Tú lo mismo, vos también, sobre todo si tenés espacios más visibles o de liderazgos o públicos. Eso es educación, cambio de conciencia. Ahí hay un punto nomás que es, no existes tú nomás como un ente, sino tienes también un grupo de gente que está en contra de muchos cambios, que empuja una agenda particular, que no quiere que las cosas cambien.
¿no? Los conservadores, llaman los religiosos, Yo diría etc. que más que empujar una agenda es Bloquear algunas bloquear. cosas. Sí, claro. Bloquear, Sí, claro. ¿no? Es más un bloqueo. Hay una chamba Lo que más fuerte hablábamos ahí. antes de que empiece el programa, ¿no? Como en Argentina ya lograron varias cosas y están detrás de otras. Ahorita se está discutiendo mucho lo del aborto. Acá sale alguien a favor del aborto y es asesina de bebés. No, ella también, olvídate, ¿ah? Sí, Sí, ha todo, pasado lee por mi eso. Facebook. Bueno, somos Sí, latinoamericanos en también, general, también. somos bien Pero, parecidos ¿qué en eso, crees ¿no? que hace que, o qué creen ustedes dos que hace que Perú todavía esté detrás? O sea, incluso en Latinoamérica estamos ya al final de la cola, ¿no? Chile avanzó, Uruguay avanzó, creo que incluso Venezuela tenía una parlamentaria trans y acá seguimos como esperando. Mira, ¿qué creo que tiene el Perú? A ver, creo que tiene varias cosas que son de raigambre cultural. Si tú vives en es un país que amo, ¿no? Hace más de 15 años que vengo ya aquí, pero la dificultad de decir que no y de marcar límites y de hablar francamente dificulta mucho los procesos políticos y es un rasgo cultural. Es verdad. Entonces, si para mí me es más fácil éticamente y culturalmente aceptar que yo te pido, oye, me traes la Inca Kola para mañana, y tú me dices, ya, sí te la traigo, pero todo tu lenguaje corporal y el contexto de la conversación me da a entender que eso no va a suceder. O el diminutivo, ¿no? Claro, la cosita, el Sí, gatito. sí, sí. Entonces, es más Con fácil. miedo, ¿no? Escucha, entonces, tú me estás diciendo que sí, pero todo me está diciendo que no. Me estás mintiendo en mi cara pelada, dicho en corto. Claro. Pero eso es mucho más aceptable socialmente que tú me digas, no, Paula, no la voy a tener para mañana. Yo, pucha, qué grosera que está esta criatura, ¿no? Entonces, eso ya te dificulta Interesante, mucho sí. cualquier proceso, porque si no vas de manera lineal y de manera transparente, Claro. ¿con qué nos estamos encontrando, no? Y después el tema del miedo. ¿Eso qué hace? Que tú estás todo el tiempo forzándote a hacer cosas que no quiero hacer. Porque yo no te quería traer la Inca Kola, yo no quería estar sentada acá, quería estar durmiendo, yo no quería. Entonces tú generas violencia, te violentas a ti misma todo el tiempo y vas generando violencia. Eso además se va acumulando socialmente. Entonces, toda gente muy enojada, que no tiene idea qué significa, quién soy, cuáles son mis propias decisiones. Alguien que viene y te dice quién es y te pone, como vos decías, tu identidad. Cuando yo me identifico con esa idea, deja de ser una idea, pasa a ser mi identidad. Por lo tanto, yo la tengo que defender a muerte, porque para mi inconsciente, para mi cerebro reptil, ahí le va la vida literal, ¿ya? Se gatillan unos mecanismos del estrés. Entonces, es que tienes estas oposiciones que tú dices, es ciego, es irracional, ¿cómo puede ser posible todo este odio? Bueno, porque hay mucha violencia. Por eso yo te digo, para mí es un trabajo uno por uno. Yo hace tiempo que en Derechos Humanos trabajamos esto de cómo desactivar los discursos de odio, y en corto es, desactiva tu propio chaleco de violencia. Y con eso haces un montón, porque es un trabajo de fondo, ¿no? Es un trabajo de fondo. Estaría de acuerdo con eso. Yo creo que la violencia es clave para entender la historia del Perú. Es un país que desde la época de la independencia tuvo una larga historia, también Argentina, ¿no? En el siglo XIX, de violencia que generó un estado oligárquico muy represivo que duró mucho tiempo, ¿no? Ahí está la diferencia con Argentina. Creo que Argentina empieza los cambios en los años 30, en cambio Perú tiene un estado oligárquico hasta los años 70 y luego hay la experiencia de conflicto interno. Entonces, esta experiencia de violencia yo creo que ha hecho que es muy difícil construir un Estado de Derecho y es muy difícil que el Estado aplique las políticas de inversión social que permite el cambio. Entonces, hay un rechazo muy grave en las reformas en el Perú. Cuando dices el Estado oligárquico, ¿es el tema de la oligarquía en el Perú ha sido más grande que en toda la América Latina? ¿O? No, yo creo que todos los países latinoamericanos tuvieron un estado oligárquico en el siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Lo que creo que está pasando ahora es que hay un retorno a la oligarquía. Hay siempre en América Latina una tensión entre el populismo, por un lado, que es la expresión de voluntad de cambio, de construcción de un Estado popular nacional, que encuentra como rechazo o encuentra un Estado oligárquico que resiste este cambio. Y esta tensión generó en el siglo XX cambios de regímenes importantes, ¿no? Esa oscilación entre democracia y autoritarismo.
hoy en día tenemos 30 años de democracia, o sea, ya no hay estos cambios de regímenes. Sin embargo, la tensión entre oligarquía y populismo sigue siendo bastante vigente. Y el poder de la oligarquía justamente es poder bloquear, ¿no? Siempre poner obstáculos al cambio social. Y conservadores, paternalistas, Exacto. personajes que están ahí, que no quieren, que mantienen el status quo de las cosas en la sociedad. Eso es más que nada el reflejo de la oligarquía. Pero hay una cosa en eso que no me cuaja bien, en realidad. Por un lado, la oligarquía efectivamente tiene una capacidad de bloqueo gigantesca porque es dueña de los recursos, es dueña del acceso y tiene muchísima influencia. Pero son 4 gatos y por lo general está conformada por una élite, si no educada en derechos humanos, instruida, ¿no es cierto? Y que por lo general ha estudiado fuera y que comparte ciertos valores liberales, ¿no es cierto? Ya, entonces el bloqueo en nuestro país a cosas como la que tú estás diciendo no procede tanto, o sea, para ponerlo así, el dueño de una de las minas más grandes de este país, Roque Benavides, él no se opone a la cuestión de la agenda de género, él se sube a lo que la corriente de opinión más grande diga y la monta nomás, ¿no? Y él simplemente dice, sí, yo creo en Dios, yo comulgo, porque hay una cantidad muy gente de personas que más bien no comparten ninguno de esos valores liberales, ¿no es cierto? Que sí se opone y que cree, alguna de ellas, genuinamente asumo, que si se enseña enfoque de género o si se enseña con enfoque de género en los colegios, los niños van a ser homosexuales. Entonces, el bloqueo no viene de la oligarquía realmente en nuestro país en ese sentido. O sea, no viene de un movimiento retrógrado, bueno, no sé. Yo creo que es un tema muy interesante porque lo que yo percibo es que el sector empresarial sí bloquea cualquier intento de cambiar el modelo económico. Sí. Pero el modelo económico es completamente compatible con un enfoque de género, está completamente compatible con el multiculturalismo, con un conjunto de cosas sociales y culturales. Entonces, ¿en qué ha avanzado Perú en una agenda progresista? Es justamente en estos campos, no en el campo económico o en las reformas políticas. Entonces, el rechazo viene justamente de los sectores conservadores que sienten que el progresismo está tocando sus intereses, no tanto del sector empresarial, que tiene gran capacidad de evitar que cualquier salida de la hoja de ruta. Yo creo que tiene que ver un poco con esta redistribución de las cuestiones de poder. Es decir, por un lado tú tienes los grandes intereses que además ya sabemos que pasan por las corporaciones, o sea, ni siquiera pasan por grupos muy puntuales, sino que es como algo más macro. Pero cómo se van acomodando los actores locales, políticos, en función de estas tensiones de poder y el populismo voraz en el sentido de vamos a tomar todas estas estrategias que percibimos que nos pueden llegar a sumar votos para poder llegar al poder, ¿no? Es decir, en ese sentido bastante utilitario, te diría que inescrupuloso. Entonces ahí tenés, por ejemplo, los evangélicos que aparecen en Perú, que aparecen en Costa Rica, y que bancan. Se juntan con los católicos incluso. Se juntan con los católicos para defender el mismo interés. Claro, O sea, y van armando agendas, porque no nos engañemos, digamos, a ver, cuando tú te haces del poder político, tienes un impacto en el poder económico y tienes un impacto en autofinanciarte y en, digamos, el poder no reconoce vacíos y tiene la vocación de perpetuarse. Entonces, ya, ¿por dónde van los tiros? Ya, van por acá, listo, vamos. Yo creo que hay mucha gente que lidera estos espacios que no está ni siquiera convencida y que conozco algunos en particular que son mercenarios, digamos, de los debates, ¿ya? Y que ni siquiera están convencidos de eso. Claro, Pero van adelante llevando ciertas ideas y sí impactan sobre una población que tiene una educación más, vamos a decir así, tradicionalmente influenciada por valores religiosos y entendámonos, digamos, por unos valores religiosos leídos en clave de exclusión. Claro. Porque si lo vas tipo, o sea, flaco, Jesucristo si estuviera acá estoy seguro que la pasaría bastante mal, digo, le estarían Totalmente. insultando en las redes sociales como nosotros. Claro, le harían un bullying violento, ¿no? Una Se rebanco, educación Jesus religiosa, paternalista, buscando que él siempre sea el necesitado, el no sé cuál, el que va a sufrir para después en algún momento irse al paraíso. Exacto. A mí lo que me parece bastante duro, y yo creo que en esto sí, yo por lo menos creo que hay que tener un discurso muy firme en decir, a ver muchachos, o sea, tracemos una línea y ustedes son forajidos porque están por fuera de la ley, porque una democracia implica el respeto a la culturalidad, a la multiculturalidad, a la diversidad, al pluralismo, digamos, a ver, además Perú o Argentina no están aislados, están en un sistema, con un sistema internacional de
derechos humanos, que establece unos pisos. Tengamos muy claro que la ética pública es la ética de nuestro piso de mínima y la ética de máxima es donde están nuestras creencias y nuestras convicciones. Nadie se va a meter con vos en eso. Por ejemplo, cuando discutimos de matrimonio igualitario salen algunas cosas loquísimas, ¿no? Y te da la sensación que es como, ok, cuando haya matrimonio igualitario vamos a tener una tómbola, te vamos a darle a la manivela, y Luis, de repente, Luis te toca, sorry, espero que no te estoy poniendo un compromiso, si tenés novia, enamorada o esposa, no sé. Entonces, saca la bolilla y dice, me tocó Pedro. Sí, claro. ¿Entendés? O va a haber una cola. ¿Qué esta cola para qué? ¿Para el aborto? Y hay una cola larga, no se alucinan así, ¿no? O sea, es horrible, digamos, es una enorme falta de respeto. O sea, si a vos te gustan las mujeres, te querés casar con las mujeres, te casas con una mujer. Si te querés casar con un varón, digamos. Y esto tiene que ver con algo tan simple como que todos somos iguales en dignidad y derechos, no acepta pero. Cualquier cosa que pongas después de un pero invalida, ¿no? Claro. No acepta pero, es un postulado absoluto. Y todos es todos, e iguales es iguales. Pero es interesante porque eso encadena exactamente con lo que tú decías de nuestra forma cultural de ser tibio, ¿no? O sea, de no llegar a ser... No me compro el pleito. No me compro el pleito. O sea, hay que madurar. Mira, el otro día estábamos en la Corte Presidente Vizcarra, ya sabe. Es que es el reflejo tal cual. Escucha, pero hay que hacerse adulto. Los derechos humanos son para gente adulta. Correcto. La vida es para gente adulta. Entonces, lo que uno ve en algunos países... Escucha, por ahí él se hizo su proceso de individuación mejor que tú. No vamos a entrar en la tabla. No, mira. Porque tú crees, pero la semana pasada que faltó tú no sabes dónde está. Entonces, la democracia es un sistema para adultos. Entonces, tenés que hacerte cargo de vos mismo. A ver, ¿cómo puede ser posible? La gente en estos movimientos sigue buscando la moral de la cintura para abajo. Hijo, te anoticio, queda de las cejas para arriba, por las dudas. Entonces, tenemos que poder hablar de sexualidad libremente. Tenemos que poder hablar de crisis, de límites en la democracia, de libertad de expresión, de manera adulta. Entonces, yo encuentro que estas discusiones conservadoras, primero, son perversas, porque matan gente, claro. O sea, no es inocente, ¿entiendes? O sea, hay gente que ve las personas trans, expectativa de vida 35 años, cuando es 70 en promedio, ¿me entiendes? Se mueren. Personas lesbianas, gay, ¿cómo puede ser posible que las echen, que no puedan ir de la mano por la calle, que no puedan elegir con quién compartir? Escucha, tú estás 5 minutos en silencio con alguien mirándolo a los ojos, no hay chance que no empieces a llorar y te conmuevas. Porque el otro sos vos mismo. La dignidad humana hoy en el 2018 es eso. El otro soy yo. Entonces, necesitas ser un adulto para poder asumir eso. Claro. No hay mucho miedo, ¿no? De darle esas libertades a la gente. Se mueren de miedo. Pues no hiperventiles, madura. Necesitas terapia, la haces, gestiónate emocionalmente. Pucha, a ver. Y ese miedo es el miedo del papá de soltar al hijo, ¿no? Digamos, de alguna manera. El miedo es que no hay papá. El miedo es que asumen estas oligarquías como ser los papás, tanto de la moral, de la cultura y todo lo demás, ¿no? Pero ahí me sorprendió algo que has dicho ahorita. Vivimos una nueva ola de oligarquía. Se supone que la oligarquía viene después de dineros rancios y no sé qué. ¿Esta nueva oligarquía de dónde viene? Se supone que Velasco le rompió el espinazo. ¿Qué pasó? Sí, efectivamente, Velasco rompió la oligarquía agroexportadora. Como el mercurio, sí, se dividieron todos. De la sierra, sí. No, eso sí se rompió. Lo que existe hoy en día no es una oligarquía de un grupo de 40 familias. Claro, que era lo que había antes. De las tierras. Eran 5. Lo que hay son grupos de poder económico, ¿no? Okay. Que son muy pocos, con recursos muy concentrados. Y el problema es que no requiere ni necesita la representación política, no necesariamente trabaja a través de mecanismos democráticos, sino tiene influencia informal, el poder de dinero. Yo creo que un gran tema aquí en el Perú es la necesidad de tener financiamiento público para los partidos políticos. Están con el de turno, digamos. Sí, y tienen una capacidad de desmovilización. Yo creo que, nuevamente, el modelo económico, por ejemplo, genera una gran informalidad. Y el costo de esto es la incapacidad de mucha gente de organizarse a través de sus gremios y asociaciones. Y la sociedad civil es bastante debilitada. Los partidos políticos, que deben reflejar la sociedad, no lo hacen. Entonces se han roto los mecanismos de representación, que son en el fondo lo que garantiza que el sistema sea democrático, porque en realidad no vivimos en democracias,
en el sentido griego de la palabra, Claro. no es el autogobierno del pueblo. Tenemos gobiernos representativos que han sido democratizados a través del tiempo por el sufragio, por los derechos políticos O sea, civiles. democracia no es votar nomás, es mucho más Exactamente. complicado, mucho más profundo, y acá tenemos una palabrita mágica que nos descalifica rápidamente para disolver todas estas cosas, que es terruco. O sea, apenas te empiezas a asociar, empiezas a reclamar, empiezas a juntarte con tus iguales para poder decir, para poder aguantar, a hacer algo de fuerza, eres un terrorista. Eso de terrucar yo creo que es justamente lo que mata el espacio entre las personas, el reconocimiento que tú hablaste, ¿no? De la necesidad de construir lugares comunes, espacios comunes, bienes comunes que compartimos como ciudadanos, ¿no? Que es muy difícil construir en una sociedad donde hay violencia, hay informalidad, donde los que tienen dinero pueden bloquear los cambios. Pero ahora el dinero, o sea, a ver, lo que pasa es que cuando a mí me dicen, y cuando yo escucho y leo todavía oligarquía, sigo pensando pues en el contrato Grace, ¿no? Sí. En Inglaterra, en los terratenientes de los ferrocarriles, o sea, pero eso ya no existe. Pero Entonces, los Brescia, tienen grupos, tienen Ya sabes. compañías de este seguros. programa no se responsabiliza ni se solidariza No, pero- necesariamente con las opiniones vertidas por este Estoy señor. hablando de su tío. Mentira, yo quisiera. Ella es de los Brescias pobres. No es de esos, ¿verdad? Esos Brescias son otros Brescias. Son otros Brescia. Por ejemplo, SZ. son dueños de compañías de seguros, de bancos, de empresas grandes, o sea, digamos, son Sí, grupos claro. grannes, ¿no? O De sea, mineras, de repente de no son navieras, pues lo de que todo. era antes la oligarquía, digamos, pero tienen No, grupos pero económicos por fuertes. ejemplo, ¿no? O sea, yo no percibo el dinero, vamos a decir, de estas familias grandes con muchísimo dinero. Yo no lo veo filtrándose tanto, por ejemplo, en las políticas públicas o en la política misma, en el ejercicio político que es el juego democrático, como si el dinero ilegal o informal de actividades que no necesariamente están supervisadas ni centralizadas de ninguna manera. Yo no estoy de acuerdo. Y un ejemplo tampoco. extraordinario de eso son, por ejemplo, esta resistencia que está bien en este momento a supervisar las cooperativas de ahorro y crédito. Pero ¿y qué pasa con ¿no? los...? Que nadie sabe de dónde sale esa plata, son 10.000 millones de soles que dan vuelta y que nadie sabe de dónde salen, nadie sabe dónde van, ni saben dónde están. Y queremos seguir sin saber, aparentemente, ¿no es cierto? Y ¿El esa semáforo plata... a quién beneficia? La ley semáforo de los Claro. de La com- LAN, de- la ley LAN. Claro. De acuerdo, Y pero... por otro lado, hay de las dos. ese Sí, discurso pero no que tú te mueve tienes tanto. es el mismo discurso que tiene la CONFIEP, por ejemplo. Entonces, la CONFIEP ¿Te tiene... das cuenta de lo que me estás diciendo? Sí, ¿no? claro, es el discurso que te dice. No, no, el en problema serio, no ya- somos Es la los... informalidad. El problema es la que puede ser informalidad. oligarca. Sí, no, Es no. que eres un poco. No, además machirulo y opresor. Además, la CONFIEP que te dice, el problema son los mineros ilegales. Sí, es verdad. Ya no te voy a oprimir. Por favor, te voy a extrañar. Rojo, pobrecito. La minería ilegal, que es verdad, ¿ya? No, que tampoco, ya bien se olvidó, la informalidad, ¿no? Que siempre es la informalidad del cuco. Que Como el también, meme de los Spider-Man señalándose. sí, ¿no? todos se Como señalan, igualitos, entonces- pero ellos tienen un poder en sí mismo que cuando entra Ollanta-Humala lo primero que hacen es cooptarlo y lo desarman en 2 patadas. O sea, claro, yo no creo que la informalidad haya financiado para que salga Keiko en lugar de Humala, por ejemplo. Pero sí está ¿no? copado el Congreso de ¿quién le tenía Informalidad? miedo- ¿Quién le tenía miedo a Humala, finalmente? Sí, pues claramente. Ya, vamos a retroceder un poquito entonces en esta discusión. Alberto Fujimori estaba evidentemente del lado de la CONFIEP. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? ¿No es cierto? Sí, estamos. Alberto Fujimori fue el único presidente, creo, no sé si del mundo o de América Latina, que fue en 1995 a una cumbre de la mujer sobre derechos reproductivos y de la familia. Y a partir de ahí es que se instaura y se empieza toda esta porquería de las esterilizaciones forzadas y todo lo demás, que tuvo incluso participación de USAID, que tuvo la participación de algunas ONGs feministas en Perú, ¿no es cierto? Y todo esto apuntaba a un rebalanceo y del papel de las mujeres en general. Ya, ¿cierto? pero ¿cuál sería...? A lo que voy es, ya, ¿dónde está la resistencia? Ok, pero ¿cuál era el fin más allá de lo que tú veías ahí? O sea, Alberto Fujimori entró al gobierno de la mano de los evangelistas. Y de los rojos. Entonces, no era tanto qué ideología tenía ni qué libertades buscaba, sino qué negocios hacía. Entonces, en la época de Alberto Fujimori, las ONG pues explotaron. Fue el momento más lindo de las ONG.
¿qué tantas cosas se sacaron por ahí? O sea, yo creo que hubo una cuestión que no puedes medir. Pero no me confundas. A lo que voy es, en términos de si la oligarquía es la oligarquía de siempre, ¿no es cierto? ¿Por qué no se bloquearon determinadas cosas que fueron avances, que fueron avances importantes en términos de conseguir derechos? Hay dos formas de hablar de oligarquía. Un sentido de oligarquía es un grupo social, una formación social concreta, ¿no? Otro es un tipo de régimen. Yo uso la oligarquía en ese sentido, en el sentido de Aristóteles, ¿no? El gobierno de pocos a favor de ellos mismos, ¿no? O sea, esto era como él imaginaba. Como el gobierno aristocrático acá en la época de... Para Aristóteles, una aristocracia era el gobierno de pocos a favor de todos. Una monarquía sería el gobierno de uno a favor de todos, ¿no? Una tiranía sería el gobierno de uno a favor de él o ella misma, ¿no? Entonces, la idea era de que la oligarquía es un sistema de gobierno que no busca el bien común, busca simplemente preservar los privilegios de los que tienen el poder. Estoy de acuerdo contigo, hoy en día no existe oligarquía como en los años, en el siglo XX. Sí, pues. Hay grupos de poder económico poderosos, Muy pero no poderosos, ejercen el poder directamente. La tecnocracia ejerce el poder. Lo que los grupos de poder económico hacen es insistir en que no hay cambios en el modelo económico. Tienen el poder de veto, tienen el poder de bloqueo. Insisten que no toquen sus intereses. Ya, claro. Jamás va a aceptar que alguien le toque de acuerdo, sus intereses entonces ahí está, económicos, ¿no? los etiquetados, la ley LAN, Ya, y lo que les conviene a los oligarcas es la informalidad. Hernando de Soto decía que la informalidad era algo que servía para reflejaba los costos de la formalidad. Hoy en día, yo empecé a estudiar Perú en los años 80, cuando la mitad de los trabajadores eran informales, y a mí me parece una cosa extraordinaria. Hoy en día son casi 70%. ¿Cómo es posible que sea aumentado la informalidad con tanto crecimiento económico? Que no pagan impuestos, no pagan. Que parte del modelo, lo que no quieren los que manejan el poder económico en el país, es que haya las inversiones que son necesarias para cambiar eso, que serían educación pública para todos y de calidad, pensiones públicas para todos, clínicas, hospitales de acceso Terruco, para Maxwell, todos. Terruco. Exacto. Ahorita nos tocó. Pero ya no es un país pobre, Claro. es un país de ingresos medios. Muchos otros países con el nivel de ingreso que tiene Perú ya tienen estos bienes comunes, bienes públicos. O sea, utilizando Pero no eso, construye. se logra el clientelismo necesario para poder tener acceso al poder. Exacto, porque si das estos beneficios, entonces la política se convierte ya no en paternalismo y clientelismo y controles informales y corruptos, ¿no? Yo creo que el tema del narcotráfico es otro reflejo de la informalidad, que es lo que permite que no se construye las políticas públicas necesarias para realmente levantar la población para que esté en condiciones de ejercer la ciudadanía, ¿no? De manera equitativa. Eso de ejercer ciudadanía, ¿no? Parece algo que alguien puede elegir libremente de hacerlo y no es realmente cierto, ¿no? Lo de los privilegios que tú decías al comienzo, o sea, hay Asumirlos, ¿no? Sí, esa parte a mí se me hace, que soy completamente honesto, una galleta. A ver, dispara, va. Completamente, o sea, ¿De en serio. animalitos? ¿Qué o sería? ¿Qué galletita te gusta? ¿Ves? ¿Te das cuenta, no? Cómo le baja la intensidad a la gente. No, ese es un recurso psicológico para lidiar con lo que sí. no puede lidiar. Pero está bien, igual te Qué mala queremos. eres. Totalmente. Igual te ¿no? queremos. Y a mí el, pero ¿cuál a mí el sería la tema prueba? de ya, ok, la ciudadanía no se ejerce porque por montones de razones que no Ya, es pero posible espérate, porque ejercer. ahí tienes una primer gran línea divisoria y es, ¿tienes acceso a ciudadanía plena o no? Y ahí ahí podríamos discutir, ¿no es cierto? ¿Qué significa el acceso a ciudadanía plena? Ahí va. Un primer enorme tamiz grosero, pero que el Perú no lo alcanza ni remotamente todavía, es, ok, todas las personas que habitan en tu país tienen realmente todos los mismos derechos civiles y políticos. Vamos a entrar como, o sea, si fuéramos en términos de evolución histórica, arrancaríamos, ¿no? ¿Verdad? Civiles y políticos, y la No. respuesta es no. Claro. Porque De si tú eres frente gay no te puede casar, si tú eres trans no se te reconoce tu identidad, si tú eres, etcétera. Eres víctima de crímenes de odio y ni siquiera está
O sea, yo creo que va más allá. O sea, si naciste en un determinado sitio, con un determinado nivel de ingreso, ya sonaste. No, bueno, por eso te digo, ahí vamos a la segunda, digamos, ya, vemos, por eso te digo, entramos como, tipo, bajo de una nave espacial y veo cuáles son las etapas en las cuales se ha formalizado el desarrollo del reconocimiento de derechos, ¿no? No como lo vive la gente, que tú lo vives en simultáneo. O sea, tú vives todas tus vulnerabilidades, las personas que están atravesadas por múltiples vulnerabilidades, ¿no? De manera transversal. Pero si nos quisiéramos poner como, bueno, vamos a diseccionar y a ver, ¿no? De manera totalmente arbitraria, hagamos la línea histórica. Entonces, civiles y políticos, ya sabes que no. La población LGTB no existe. Mujeres, ¿cómo están representadas en los espacios públicos? Y tú dices, no. Pasas a la parte de derechos sociales, económicos y culturales, que es como la segunda ola, el asunto del acceso. Y ahí, como charlábamos antes off, que es, digamos, a ver, ¿cuánta gente tiene acceso al agua potable? Agua, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas horas tiene? Yo he estado recorriendo provincias estas últimas semanas. O sea, ¿cuántos niños hemos visto, por ejemplo, en la selva caminando en el barro para ir al colegio? Entonces, ahí tú tienes como una enorme deuda, digamos, de un espacio donde todavía hay que trabajar enormemente. Después tienes los espacios de representatividad política. Te hablo de lo que conozco, que es derecho. Yo hace un par de años que lidero una campaña muy fuerte en redes sobre sexismo académico, o sea, denunciando los congresos y los espacios donde no hay mujeres, donde están las mujeres. Entonces, tú dices, bueno, a ver, ¿cómo puede ser posible? La matrícula en Derecho son más de la mitad mujeres, las mejores estudiantes son inevitablemente los promedios más altos mujeres, las que participan en investigación más masivamente son las mujeres, y después se gradúan y no están contratadas en la misma proporción en la facultad, cuántas decanas, rectoras conoces, y después cómo están presentes en los eventos académicos. Y te hablo de un espacio concreto, de nicho, y donde tú ya llegas con una serie de cuestiones resueltas. Así es. No estamos No estamos hablando si tenés para comer, no estamos hablando de dónde vives, no estamos hablando si abres el grifo y tienes agua. O sea, con todas estas cuestiones ya, aún con todas esas cuestiones resueltas, te encuentras con estos problemas, y la presencia de las mujeres y de las personas sexualmente diversas en los espacios es un problema de ética pública. No es como me late, ¿no? Si quizá, bueno, sí, ya no quedaría lindo, vamos a poner a la morosa que por ahí suma. No, pues es un problema de ética pública. Claro. Entonces, bueno. Pero es un problema también de las empresas, ¿no? De qué cosas También, están haciendo las empresas para También. buscar igualdad dentro. También. Porque no se trata simplemente de decir, no, pero acá yo no discrimino. No, es a ver, mira tu directorio, mira quiénes son tus gerentes. ¿Por qué tienes más hombres que mujeres? No es porque las mujeres no queremos ser gerentes. Es porque, No, porque nos vamos a embarazar y pucha, sí. les vamos a es salir porque un poco algo más estás caro. como empresa haciendo mal. Contrátate una cigüeña y resuelve. Claro, o sea, es problemático. O sea, Ya, pero hay ahí que lo que tú sanear. dices me parece interesante, pero ¿cuál sería la respuesta o sea, cuando hablamos de sociedad civil ante una empresa, por ejemplo, ¿cómo haces? ¿Debería existir un sindicato? ¿Deberíamos reforzar qué? Porque el Estado no va a dar una norma, o da una norma y dice paridad, ¿no? O sea, ¿cuál es el camino? Para mí hay educación. Yo soy liberal desde alma, entonces no soy muy amiga de las De que el soluciones Estado te diga- no soy muy amiga de las soluciones represivas, sino más bien de ir por el camino de la educación y los incentivos, ¿no? Entonces tú puedes poner desde incentivos fiscales, incentivos de te doy tu medallita, de buenas prácticas, y que eso tenga un peso concreto, ¿no? Mira, si yo De tengo una prestigio, lista, yo tengo una lista de prestadores del Estado, por ejemplo, tengo que armar una lista de prestadores del Estado, y yo tengo una calificación de responsabilidad social y de ética empresarial que incluye, por ejemplo, políticas de inclusión de personas con discapacidades o necesidades diferentes, de cuotas de género, cuotas de personas LGTB. Bueno, y de buenas prácticas internas, ¿no? Bueno, tú cumples con eso y te vas haciendo como que te vas acreditando, y cuando yo tengo que decidir, y tengo licitaciones o tengo prestaciones X, te voy a premiar por eso, o te voy a abrir determinados accesos, o te voy a visibilizar. Hay miles, ¿no? hay que darle un poco a la cabeza. Existe un poco por ahí. con el tema del medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Claro. Ahorita hablamos de compañías que borran huella de carbono, entonces van ganando un puntaje. Sí, se hace mucho y lo hacen las empresas. Y funciona. Y funciona, sí. Bueno. ¿Sí? Yo agregaría una cosa más. Yo creo que la educación sí es importantísimo. También a mí me parece que si pensamos en las profesiones, ¿no? Cada profesión tiene como meta un bien social, ¿no? El doctor quiere curar los enfermos, ¿no? El maestro o maestra quiere educar a los niños. El periodista quiere informar al público. O sea, todas las profesiones tienen bienes comunes muy concretas. Entonces,
cuando hablamos de bien común, no es una cosa muy abstracta, son cosas Suena bastante bien abstracto. concretas. Es bien concreto, coincido Interesante. totalmente. Y profesionalizar la gente, o sea, alcanzar a un nivel de profesionalización en las actividades económicas, sociales, políticas, es muy importante. Y no solamente, yo creo que hacemos el error de pensar, hay que profesionalizar la gente para que tenga acceso al mercado. Así es, mejores nos quedamos ingresos. en la parte económica. Todos beneficiamos. Si voy al doctor y tú eres un buen doctor, me va a servir mucho mejor. Un buen periodista hace un trabajo mejor para el público. Todos beneficiamos de inversión en las capacidades, para volver al tema de las capacidades de ciudadanía, ¿no? Y yo creo que enfocar, y la educación es clave para levantar las capacidades, y para esto no hay que pensar que simplemente es suficiente tener crecimiento económico alto. Eso de esperar que el crecimiento económico, Que atraer derrame. las inversiones, administrar las inversiones, Que, tener un que crecimiento aparentemente económico, y se lo hemos venido soluciona todo. escuchándolo siempre, ¿no? El Hace 25 años que el crecemos punto en es el crecimiento económico. Que sin plata no se puede hacer nada. Sí. No sé. Bueno, sí, sin plata no se cierto. puede hacer nada, pero puedes no hacer nada con plata. Sí, exactamente. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Como soy argentina te diría, mejor con plata que sin ella. Pero eso es solo un problema Pero es geopolítico verdad. concreto. Pero sí. Sí. No, y lo otro es ya, ok, pero todo esto tiene montones de filtros, tiene montones de resistencias, en lo que estamos hablando, que pueden identificarse en diversos lugares dependiendo del interés de cada quien, ¿no? O sea, estas corrientes de opinión un poco más de, como dices tú, de educación tradicionalmente religiosa o de intereses económicos particulares, en el caso de las familias con muchísimo dinero en nuestro país. Pero ¿cómo todo esto juega en conjunto para evitar o para prevenir que cada vez más gente se convierta en ciudadana? Porque esa es la pregunta de fondo, ¿no? O sea, Una más fácil no tenía. un ciudadano... Acá veníamos a tomar una chela, ¿no? Un ciudadano es alguien que no solamente es consciente y conoce sus derechos y es consciente de sus obligaciones y está dispuesto a cumplirlas, sino que es también alguien que exige que los demás ciudadanos se comporten de acuerdo a lo que él... o sea, sus expectativas con respecto a sus propios conciudadanos se eleva. O sea, todo el estándar sube. Mira, yo creo que hay, es una pregunta bien compleja, ¿no? Pero es como que me parece que hay algunas cosas que, desde por lo menos mi experiencia en derechos humanos, a mí me ayudan a ver. Y una de esas tiene que ver con estos factores que se dan a nivel de masas, pero que pasa también a nivel individual. Entonces, cuando tú tienes estos grupos que son negadores sistemáticos de derecho, ¿no? Una cosa que tiene que ver es, para mí, un recrudecimiento de esto que te decía, un recrudecimiento del discurso de establecer, digamos, de personas que lideren una posición abierta al desarrollo de los derechos y digan, muchachos, tracemos una línea, esto no es ético, no es lo mismo. Yo no me puedo sentar a debatir con alguien que me dice que un gay es un enfermo, o que una persona trans tiene que ir a una clínica psiquiátrica, porque vos estás desconocido. Yo no me puedo sentar, es como si en la época del abolicionismo o en la época de la esclavitud yo me sentara con alguien que me dijera que porque tienes un color de piel no eres un ser humano igual que a mí. Entonces, empezar a cortarle el chorro, empezar a cortar estos falsos debates de humanidad. Entonces, trazar una línea ética bien clara y política y discursiva en medios muy clara. ¿Sabes qué, muchacho? Por debajo de este piso no se debate porque esto es inmoral. Yo creo que si uno empezara a sostener firmemente esa posición, al principio, no es fácil, No es pero fácil. pero sí generas un cambio, ¿eh? Porque es como, no se debate. Ya, Por pero debajo de este piso ¿no sientes debatimos, ahí por que hay ejemplo. una incongruencia un poco estoy No, me estudiando, encanta tu pregunta, dale. una incongruencia un poco entre ser liberal y pensar que todo, o sea, yo entiendo que hay un tema de No, ética, no imagínate, se puede discutir contigo, o sea, 18 años de academia, o sea, me dedico a debatir y y yo a te lo escribir digo y porque, argumentar. por sí, ejemplo, sí. llegan estos tipos de este No, país que con- llegaron, con esos ya yo me llegaron, siento. Me ha pasado hace poco, y ¿qué dije, pasa? con esos yo Los no me sientan siento. en una universidad, que no sé por qué diablos están ahí, y empiezan a hablar, o se invitan a los medios, y nadie quiere irse a debatir con ellos, alegando lo mismo que tú, ¿no? O sea, porque yo voy a meterme con esto, no tiene nada que hacer. No. Pero tienen la cancha libre para hablar las sandeces que quieren. Pero escucha, yo no te estoy diciendo que tú le dejes la cancha libre y no te pronuncies al respecto. He discutido mucho con colegas en términos de litigio estratégico, ¿qué hacemos con estos sujetos? Y digo, yo no digo que mi posición sea la correcta, yo es la que estoy convencida. Claro. Porque además, mira, en el debate
Cuando tú eres una persona racional y ellos no, ellos van con un debate emocional, Totalmente. con golpes de efecto y metodológicamente es un engrudo. Ajá. Entonces, yo lo grafico como un puzzle. ¿Ya? Sí, pues, es un engrudo. Imagínate armar claro, un puzzle claro, de claro. 1000 Es piezas. lo que hacen los evangélicos. igualito, es Tú tienes un exactamente lo puzzle de 1000 piezas. ¿Qué hace este señor? Tiene tu puzzle de 1000 piezas, lo tira al piso. ¿Cuánto tiempo tardas en tirarlo al piso? 1 segundo. Ahora, tú ponte y ármalo de nuevo. Claro, ¿Cuánto es tiempo el tardas? otro Esa es lado. la diferencia entre Claro. la argumentación de estos señores y la argumentación de cualquiera que esté en una posición favorable a los derechos. Metodológicamente es imposible y además porque tiene un impacto emocional y apunta a algo muy básico que es el miedo al rechazo. Pensá lo siguiente, nosotros, y eso está biológicamente en todos nosotros, es una pulsión con la que es muy difícil, tienes que tenerlo muy interiorizado tu autoestima para decir stop al bullying, stop a esto. ¿Por qué? Somos animalitos gregarios, ¿no es cierto? Exactamente. Sociales. Seguimos. Cachorritos Seguimos, inmaduros, ¿ya? ajá. Un bebé cuando nace es 100% dependiente durante los primeros años de infancia total. Entonces, tu cerebro primitivo está cableado con que si a ti te rechazan en el grupo, si te expulsan del grupo, te mueres. No hay chance, deja a un nene de 3 años en una casa o en una carretera a ver cómo le va. Te mueres. Entonces, el rechazo al grupo, a la expulsión del grupo, es una pulsión primaria de supervivencia, o sea, de supervivencia, Claro, la aceptación. claramente. De hecho, ¿Ok? el área en el cerebro que se mueve cuando te rechazan socialmente es la misma que se mueve con el dolor físico. Wow. O sea, Entonces, realmente duele no, que te es rechacen. súper heavy. Estás con tu inconsciente, ¿no? Como yo, los 95 pitufos del inconsciente que rescan tu vida. ¿Verdad? Mira, esto es bien divertido. Procesos conscientes, procesos psíquicos. Ya imagínate que son 100 pitufitos todos idénticos, todos iguales. Bueno, el 5% de tus procesos psíquicos son esto que estamos haciendo ahora. El consciente, que estamos hablando, que estamos teniendo registro, que tengo frío, que me puse el chaleco. El otro 95% es todo lo que estás captando, pero de lo que tiene registro tu subconsciente, tu inconsciente. Ahora, pon a los pitufitos. Que es en ¿ya? automático, digamos. Automático es un poco faltar de respeto. Es todo esto Ok, otro ok. que hace que sobrevivas. Imagínate si estuvieras pensando, uy, el Por eso, páncreas. o sea, no eres consciente de hacer más. Imposible. Ok. Entonces, imagínate, 5 pitufos los pones a tirar a la cuerda, todos idénticos en tamaño, en fuerza. 5 contra 95. ¿Quién gana? No tienes chance. No hay forma. Entonces, el libre albedrío es un poco una ilusión hasta que no empiezas a entender una serie de cosas de cómo funciona nuestro inconsciente. Volviendo a esto, es muy difícil ir desde lo racional a este tipo de discursos que son emocionales. En mi experiencia, además, es una pérdida de tiempo porque lo que vos no entendés con el corazón, con la empatía de lo que es la dignidad que el otro te impone por su presencia de ser humano, no lo vas a convencer con razones. Al que tú convences, entre comillas, ¿viste la regla del auditorio? Un tercio, un tercio, un tercio, ¿no? Bueno, a quien tú convences del auditorio es a la persona que tiene la intuición ética de que somos iguales, pero por lo que sea todavía no termina de articular racionalmente cómo defender esa posición frente a otro. A esa persona argumentando y escribiendo, a esa persona tú sí le das las herramientas. Pero alguien que no entiende que el ser humano que tiene sentado frente a sí es idéntico a sí mismo, no se lo vas a cambiar explicando. Exactamente. Es como vender. Yo te puedo vender vidrio molido para que lo comas en un comercial. Malo. Y tú me lo vas a dar convencer con un mensaje, ¿me entiendes? O sea, un mensaje escrito, racional, ¿ya? Pero un comercial con todos los impulsos y todas las cuestiones que tiene, te apuesto que logra vendértelo más. Pero es que va a tus 95 pitufos, la Claro. publicidad es un excelente La publicidad es el ejemplo de ejemplo. cómo funciona. Tal sí, cual. claro. Y es lo que pasa con Frente Amplio, por ejemplo, ¿no? Cuando escriben sus comunicados de 4 hojas para decirte algo de derechos y tú dices, son unos terrucos, no entiendo nada de lo que dicen. O sea, y es así, y mientras el otro te saca un comercial lindo de qué cosa va a pasar en el Con la país, musiquita, y el país se va al el- diablo y Keiko tiene que salvarlo, ¿me entiendes? Sí. Es más o menos así, ¿no? Entonces, volviendo a lo que vos decías, pues me parece importante. Sí creo que hay espacios. Una cosa es argumentar y defender las posiciones y hay espacios totalmente a propósito para hacerlos. Y otra es seguir dándole espacio, cabida y legitimidad, porque mi presencia en un debate lo legitima. Si tú te sientas con alguien que dice que una persona afrodescendiente no es un ser humano igual que tú, el hecho, vamos a discutir, bueno, vas a terminar discutiendo porque te va a terminar, bueno, pero ¿qué tan... Como me dijeron a mí una vuelta en un bar, pero qué tan feministas son, ¿no? O sea, imagínate. Claro, porque, bueno, y Nivel este 5. color, este color así trigueño que tengo, ¿califica, no califica? Entonces, aceptas Claro, no hay postulados que forma son de competir inaceptables. con- No, mira, sos un ser humano y eso es una línea que no, yo por lo menos para mí, yo soy un límite ético
físico a ese tipo de argumentaciones. Ahora, sí, por supuesto, y también requiere una reflexión, porque no es que nadie tiene la verdad revelada. Bueno, sentémonos y pensemos cuáles son las mejores estrategias. Bueno, publicas papers, haces tus actos, haces un montón de cosas. Pero, perdona querido, pero yo contigo no me siento. Todo bien, pero vos sos un forajido. Y yo con forajido, no, salvo que me des clase de cómo ser un forajido. Claro, pero hay que empezar a marcar esos niveles también, porque de pronto entras a un mirarse al ombligo también. Los pantalones, las polleras, la queer, lo que quieras, ¿no? Lo que te cabe, sí, lo que te pasa. Entonces, un poco para resumir el tema, porque la pregunta era qué cosa es lo que previene el ejercicio. Sí, eso pasa con él. Yo lo pienso con el tema Movadez, por ejemplo. Vamos a regresar a la pregunta. Déjalo. Que la pregunta es el tema de cómo construir y fomentar la ciudadanía en unos espacios en el que por un lado tienes a la gente, ¿no es cierto? Y a la gente que lo escucha y dice, tiene razón, y después se apropia de ese discurso y va y lo repite, porque además es bien fácil de repetir, ¿no es cierto? Sí. Y por otro lado tienes a grupos formales e informales que están persiguiendo y empujando sus propias agendas dentro de esto, y a la que no le interesa, de hecho, que se efectivice la ciudadanía a gran escala. Entonces, una es la educación, ¿no es cierto? Una es trabajar muy fuerte en la educación, pero lo otro, ¿cuál es otro camino para tratar de efectivizar? Yo creo que deliberación, participación y organización, ¿no? Tomo como un ejemplo los presupuestos participativos. Me parece son muy interesantes porque son escuelas de ciudadanía, son espacios donde se juntan vecinos para tratar de debatir cómo dividir un presupuesto municipal. Y lo que muchas veces ocurre en estos espacios es que gente viene con ciertas demandas, ¿no? Yo tengo una carretera de barro que no puedo mantener mi casa limpia, entonces voy a la deliberación para pedir fondos para construir una carretera de asfalto. Y otro viene y dice, pero yo no tengo ni siquiera agua potable. ¿Y sabes qué cosa es vivir? ¿Cómo crear una familia sin agua potable? Entonces, ante un reclamo así, ¿cómo no vas a ceder? ¿No? ¿Cómo no vas a reconocer que hay gente que quizás tienen necesidades incluso más urgentes que el suyo? Esto es la deliberación. La deliberación es entrar en un espacio y buscar el bien común. Y eso lo logramos en la práctica. No hay forma de aprenderlo. Yo soy politólogo, pero no lo puedo enseñar en mis clases. No hay teoría de esto. No hay teoría de esto. No hay libros que te enseñan cómo ser un ciudadano. Eso hay que hacerlo a través de la práctica. Y yo creo que escuelas son un espacio donde podemos ensayar. Yo diría que las escuelas deben enfocar en ofrecer a los alumnos la oportunidad de participar en, por ejemplo, el gobierno de su propia escuela, en elecciones, en sus clases, pero también en las oficinas y en otros espacios. Hay posibilidades, ¿no? de practicar la ciudadanía. Yo tengo una pregunta. Yo leí un artículo tuyo en el 2011. Acaba de ganar Humala. La gente ya estaba haciendo sus maletas y comprando sus pasajes porque pensaban que era Chávez II. Y tú dijiste, no va a pasar lo de Chávez. Humala no es chavista, o sea, ni siquiera se va a aparecer en lo más mínimo. Y en resumen, el artículo decía, no va a pasar nada. Y efectivamente, no pasó nada. O sea, lo único que cambió... No pasó nada, pero nada. Nada. No, claro, lo único que cambió en el país fue el closet de Nadine y su cuenta bancaria. ¿Qué crees que va a pasar ahora con nuestro cuasi presidente Vizcarra? Con nuestros designios de la vida Vizcarra. Te acaba de decir brujo. Sí, los santos. No puedo prevenir el futuro. Siempre mis predicciones han sido muy malas, menos esto. En mi carrera creo que la única... Esa es la única que chunté. Yo decía que iba a ser como Obama, que nos iba a decepcionar, que en vez de hacer grandes cosas y traer consecuencias negativas, más bien no iba a hacer mucho. Y Vizcarra creo que menos, ¿no? El problema es que falta organización. Él faltaba un partido político. Entonces, para aplicar una gran transformación se requiere recursos de organización. Si no tienes esos recursos, es muy fácil bloquear cualquier intento de cambios políticos o sociales. Lamentablemente, por lo que yo leo y acabo de venir aquí hace unos días, no lo estoy siguiendo muy de cerca, pero me da la sensación de que Vizcarra tampoco está planteando grandes cambios, enfrentándose con grandes intereses, ni tiene la capacidad política, ni tiene organización de hacerlo. Entonces,
Yo creo que va a haber un gobierno de mantenimiento que tiene por lo menos la ventaja que los fujimoristas están divididos y la oposición está debilitada. Y ojalá que el hecho de que están manejando tan mal el Congreso los perjudica, ¿no? Claro. Y que ojalá que aprendan de esto también, ¿no? Pero a la larga yo creo que hay que construir organizaciones, partidos políticos más sólidos y hay que construir una sociedad civil más organizada, lo cual también implica organizaciones sindicales, gremios, asociaciones. Hay una gran tarea de largo plazo, creo que hay antes de eso. Yo tengo la percepción de que la organización social, cualquiera de ellas, está de algún modo deslegitimada y desprestigiada en el espacio público. Claro, justamente porque muchas de las organizaciones... Incluyendo los partidos políticos, ¿ah? Exactamente, porque muchas de las organizaciones suelen convertirse en pequeñas oligarquías, ¿no? Que yo creo que grave parte del problema es que los núcleos necesarios para construir una democracia en sí no son democráticos, ni los partidos son democráticos, ni los gremios, ni las asociaciones, ni las federaciones. Jugamos un juego democrático con partidos que no son democráticos. No es democrático. Pero porque es de mentira, pero yo creo de nuevo que tiene que ver con esta cuestión de inmadurez latinoamericana del pater. O sea, hay que matar al padre, ¿no? Entonces, y tengo que hacerme adulto. Los partidos políticos funcionan y son el eje básico de una democracia justamente porque permiten llevar ideas, plataformas, programas con esta comunicación, ¿no es cierto?, de recoger de las bases, pero también de llevarlas adelante más allá de los personalismos. Y si tú te fijas, nosotros somos países con unos sistemas presidencialistas muy fuertes, pero además donde se abonan, el partidismo tiene que ver con la figura de todo lo que está encarnado en el líder. Claro, se muere el líder, se acabó el partido. Y eso es como la negación para mí de lo que debiera ser la estructura de un sistema donde tú tienes cuestiones de solidaridad intergeneracional en términos de experiencia, empuje y audacia de la juventud, capitalización de un montón de recursos, formación de cuadros, esta horizontalidad que apunta a, ¿cuál es mi compromiso con la democracia? Y me meto en la cosa pública porque tengo esta pulsión, tengo esta necesidad de dar, y no tipo, ¿qué me puedo llevar para mi cosecha y nada más? Y entonces no existe, ¿no? Entonces es más fácil, pero si tú ves los discursos que prenden, y el populismo tiene para mí mucho que ver con esto, tú me corregirás, pero tiene que ver con esta figura salvadora que viene y que con un par de pases mágicos, con el menor esfuerzo y el menor sufrimiento, el menor posible, resuelve coyunturas muy complejas. La historia del caudillo que tenemos latinoamericanos, ¿no? Los latinoamericanos vivimos esperando el caudillo que llegue, ¿no? Todo lo que dices tú tiene tanto sentido, totalmente. Se escucha tan bien, ¿no? Pero todo lo que viene después de un pero lo invalida, y vamos a y el pero es clarísimo, ¿no? O sea, mi autoestima se la suena un poco a discurso narrativa danesa de la OCDE, ¿no? Bien caviar. Bien caviar. O sea, a lo que voy es que no sé si está dentro de nuestras posibilidades y lo más triste, no sé si está dentro de nuestra voluntad como ciudadanos hacer este tipo de cosas, porque generar grupos, generar plataformas... ¿Pero para qué no lo harías? No, para terminar la idea, o sea, generar grupos y generar plataformas y colectivos o comunidades pasa necesariamente por poner el ego en un segundo plano. Hace terapia, pues ahí va. Estamos hablando de eso hace tiempo. Lo que pasa es que pero de veras, ¿cuál es el déficit de psiquiatras en nuestro país? Es una cosa ridícula. Creo que un psiquiatra por cada 1.000.000 de personas. Eso es una cosa ridícula. Pero hay que importarlos de Argentina. que sobran, pero nadie los frecuenta. Oigan, ¿saben qué? Siempre se nos ha quedado cortísimo el tiempo, pero muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por venir, ¿verdad? Muchas gracias por habernos visto. Yo sé que les ha gustado el programa. Y si no les ha gustado, que se jodan. Vaya a terapia. Muchas gracias, Man Ray. Revise sus privilegios. Chao. Nos vemos, compartan. Puta, más vale que te reúnas conmigo después de esta estos papos. Has cerrado ahí como todo muy lindo, ya, pero tú caviar. Pucha.